Estamos con el primer escritor político de Colombia, con la primera pluma en temas que tienen que ver con nuestro país, con lo que sentimos. Estamos con el maestro Plinio Apuleyo Mendoza. Bienvenido a la barbería nuevamente. El pelo le crece mucho. Sí, el poco pelo que tengo. Bueno, pero de todas maneras, Crece mucho. sí. El tema de la producción literaria suya es todos los días superior. Y el país estaba necesitando que se hablara de cárcel o exilio. ¿Por qué cárcel o exilio? ¿Por qué? Bueno, porque yo me interesé mucho en los casos de una serie de personajes muy cercanos al presidente Uribe, y la mayoría están en la cárcel, pero unos cuantos, al darse cuenta que no tenían garantías ninguna de la justicia nuestra, tomaron el camino del exilio. Entonces, es el retrato de esas 7, 8, 10 víctimas, además de los militares que aparecen en un capítulo del libro, que han sido objeto de una justicia desviada, de una justicia obedeciendo a intereses políticos, que los ha procesado y condenado injustamente. La politización de la justicia acabó con el sistema. Y en donde no hay justicia, no hay paz. Es Claro imposible. que no, claro que no. Eso es un problema muy grave. Estamos en ese sentido en el mismo nivel que están países como Venezuela o Nicaragua, ¿no? Que no tienen una justicia no manipulada por el poder, ¿no? Aquí no solamente es por el poder, es que también en muchos casos, sobre todo en el caso de los militares, forma parte de la guerra política de los amigos de las FARC, que han logrado infiltrarse y que terminan condenando a los militares que los habían derrotado en la época del gobierno de Uribe. El presidente Uribe tenía prácticamente arrinconada la guerrilla. Y llegó el actual mandatario de los colombianos a hacer todo lo contrario. Y aparece nuevamente la guerrilla, obviamente gracias al combustible del narcotráfico, empoderada. Sí. Lo que ocurre es que, evidentemente, bajo el gobierno del presidente Uribe, la guerrilla sufrió durísimos golpes, perdió sus mayores comandantes, y luego las técnicas aéreas facilitaban mucho la localización de los campamentos de la guerrilla. Entonces, en ese momento estaba la guerrilla en una situación muy angustiosa. La idea de Uribe era, una vez que recibieran esos duros golpes, abrir un proceso, pero no un proceso de paz de igual a igual, ni mucho menos, sino una manera de que confesaran sus delitos y darles una posibilidad de tener una rebaja importante de penas, como ocurrió con los paramilitares, ¿no? Pero pensó que esa política que él había ideado iba a ser continuada por su ministro de Defensa, que había colaborado con él en muchas operaciones contra la guerrilla, entre otras cosas la muerte de Raúl Reyes, etc. Pero la gran sorpresa es que no siguió ese camino. Santos, por una parte, el deseo de reivindicar una política propia y no aparecer como el continuador de otra, una manera de alabar o adular su propio ego, y por otra porque la guerrilla cambió de estrategia. Entonces, por influencia de Chávez, llegó a la conclusión de que no se puede llegar al poder por la vía armada,
pero que sí pueda llegar por la vía electoral. Entonces pensaron que cambiar y tomaron contacto con Santos, a través tal vez de Enrique, y efectivamente Santos de pronto descubrió que sí, que había una posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. Y se equivocó porque, es decir, no se equivocó, lo que pasa es que el momento en que puso en el mismo nivel como otro Estado, la guerrilla terrorista y el Estado de Derecho, representado por él, le dio la oportunidad a la guerrilla de pedir toda clase de cosas, de exigencias que fueron aceptadas. Y el país se fue arrodillando. Sí, porque claro, la idea que le vendió al país es que vamos a por la paz, la paz, la paz, la paz. Y se entró todo en un acuerdo, pasando por alto las concesiones enormes que estaba haciendo. Entre otras cosas, una de las más graves, aparte de que no tener un día solo de cárcel, etcétera, el narcotráfico, porque la guerrilla, su fuerza fundamental es los millonarios recursos que obtiene el narcotráfico, el tercer cartel del mundo. Y resulta que el narcotráfico siguió en sus manos, porque en el último año aumentó la producción de coca considerablemente. Es obvio, además con el dólar como está. ¿Cómo está? Entonces la guerrilla pues está muy contenta y los centros de reclusión, en fin, tiene todo previsto para continuar su lucha por la vía política con miras a llegar al poder. Eso es lo que aspiran. Los recolectores de café se desaparecieron porque ya no les interesa sino ser raspachines. Sí, sí, sí. Y muchos campesinos también. Exacto. Yo tengo experiencias porque he visto poblaciones que están dominadas por la guerrilla, que la guerrilla después es alojada y que teóricamente están bajo el control del gobierno porque había una brigada militar, etcétera. Yo fui a una de las poblaciones y encontré que sí, efectivamente no están las guerrillas con las armas, pero están sus agentes políticos llamados Obvio. milicias bolivarianas y tal, y el arma ya no son los fusiles, sino el dinero, porque los ponen a los campesinos a sembrar coca, les pagan bien por las cosechas y finalmente terminan controlando la región entera, absolutamente. Y la van a controlar del todo. Y la están controlando en muchas regiones, en el ¿Sí? Cauca, en Nariño, en Guaviare, Putumayo. Putumayo Uy, y Catatumbo, Catatumbo que es. enorme. Entonces, eso es muy peligroso, obviamente. Pero bueno, ya volviendo al libro, pues en un capítulo traté el tema de los militares, que lo he tratado mucho, y en otro fue visitando cada uno de esos acusados, conociendo sus casos, pero conociendo no solamente el tema judicial, que a veces aburre a la gente, porque la gente no sigue muy de cerca todos esos procesos judiciales tan complicados, sino un perfil de sus vidas, para descubrir que son gente limpias, honestas, y que de pronto quedaron sorprendidos con una acusación generalmente proveniente de un falso testigo, porque ese es el otro instrumento que tiene que tienen los enemigos de los militares y del gobierno de Santos, y los amigos o del nuevo gobierno o del gobierno de Santos o de la guerrilla. Utilizan el arma de falsos testigos. Hay un enorme cartel de falsos testigos que reciben toda clase de prebendas y beneficios a condición de hacer una acusación, generalmente que se la dictan, que se la dan, que se la solicitan los amigos de la guerrilla, los colectivos de abogados, etc. Entonces, esos casos no pueden dejarse en el olvido, pero que yo busqué uno tras otro. Algunos tuve que verlos en el exilio para que me contaran cómo había sido su vida, cómo ha sido la sorpresa. Y la historia de ellos es muy parecida, porque están haciendo una labor muy honesta, muy convencida y tal, y de pronto aparece una acusación infundada a la que le da crédito la Fiscalía de Montealegre, ¿no? que tenían contactos con los paramilitares. ¿No? Y ese testimonio que es falso, que no puede ser confirmado con nada,
resulta aceptado pues por esa justicia torcida y condenados a 20, 18, 30 años de prisión. Es absurdo. Sí, uno ve, por ejemplo, a Andrés Felipe Arias, Por ejemplo, condenado a 17 años. 17 años Andrés Felipe Arias. No, por Dios. Es terrible. Y no Y desterrado. desterrado. Y no quería irse. Él todavía, con una gran honestidad, decía, no, yo me quedo a defenderme. Yo creo que no es que, pero la familia que conocía mejor que él las trampas de la justicia, le decía, no, si te quedas te meten en la cárcel y te condenan a muchos años. Es que así es la justicia. Tú tienes que irte, y le consiguieron un viaje inmediato y él se fue al aeropuerto llorando porque no quería irse de Colombia. Ah, se fue en la cosa, sí. Por ejemplo, el caso de un hombre que ha pasado por la calle de la amargura como el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Ah, bueno. Eso es una cosa terrible. Es el caso más terrible porque fue el mejor soldado de América y el tipo cuenta en su libro Me niego a arrodillarme, las heroicas batallas que libró contra la guerrilla en condiciones a veces muy difíciles, arriesgando su vida permanentemente, y va contando uno tras otro, su larga y heroica lucha. Además su formación, porque se formó en la lucha armada contra el terrorismo en los Estados Unidos, después de que en su primera acción militar como subteniente, cuando acaba ya de salir de la Escuela Militar de Cadetes, fue en la toma del Palacio. Sí, señor. Y recibió 3 disparos y estuvo a punto de morir. Pero entonces fue enviado a los Estados Unidos y allá se formó con una serie de alumnos militares de todas partes del mundo en la lucha contra el terrorismo. Y él resultó ser el mejor de esos alumnos. Entonces llegó con una gran experiencia de estudiar cada caso, de mirarlo y tal. Y comenzó a librar batallas heroicas y maravillosas y ganar trofeos, y fue considerado en el 99 el mejor militar de América. Y de pronto, ¿qué sale? Un testigo. ¿Qué testigo? Un sargento que vendía munición. Cuando él llegó al Cesar, descubrió que había mucha corrupción y vio que un sargento vendía munición y armas. Entonces lo denunció, lo hizo meter a la cárcel. Y el tipo se fugó al cabo de 3 años de prisión y se fue al Meta con los paramilitares. Y él también fue capturado estando en ese sitio con paramilitares, y entonces resolvió acusar a quien lo había metido a la cárcel. ¿Pero qué cosa? Pero lo grave del caso es que le dio un crédito. Sergio Jaramillo lo puso protegido, sí, testigo protegido, y le dieron toda clase de repercusiones. Sergio Jaramillo, hoy alto comisionado para la paz. Sí, claro. Ay, María. Y la revista Semana sacó una entrevista con el propio bandido que lo había acusado. Y se llamaba ¿Lo condenó? De héroe a villano. De héroe a villano. Era una afirmación, no un interrogante, de héroe a villano. Y contando el caso, bueno, y el horror del tipo cuando al fin lo detienen y todas las cuestiones, jamás imaginó eso, pues. Ya está metido. Lo que le pasó al coronel Plazas. A Plazas. Pero Plazas tuvo la suerte al fin. Sí, la lucha fue terrible. Y ahora le quieren montar otra. No, seguro, y no quiere asomarse aquí porque a la hora aquí le inventan cualquier cosa. Y le echan mano. Y le echan mano. Es una cosa... Lo que le pasó al almirante Arango Bachi. Sí. Yo vi cuando tú al fin recibió la noticia, y yo estaba con él, la noticia de su absolución, pero 5 minutos antes, 10 minutos antes, tenía una cara escéptica. Me dijo, no, a mí me aplazan, esto me viene, hace un año que me aplazan ese fallo, y yo no confío en eso. Yo todos los miércoles espero el fallo, y cuando resulta que comprendo que lo aplazaron de nuevo, me quedo enfermo, no puedo comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba en esa situación en ese instante.
Pero yo dije, pero hay televisión aquí, hay periodistas. Sí, pero ya están desmontando porque ya va a ser las 6 de la tarde, ya no pasa nada. Ya, yo sé que eso se va a aplazar, se va a aplazar. En ese momento entró su abogado Granados y de pronto cogió el teléfono. Sí, presidente, un momentico, y le va a pasar aquí al coronel militar, le pasó el teléfono y la cara se le iluminó porque dijo, ¿cómo? Era el presidente de la Corte Suprema contándole que Qué estaba belleza quedando eso. suelta. Le tocó a su señoría ver ese. Sí, yo lo vi, Uy, inmediatamente el cambio de cara y todo eso, y no podía creerlo, volvió a la a la libertad, la vida. vida. Qué horrible cuando se politiza la justicia, ¿no? Pero se fue porque no confía, es decir, le inventan cualquier cosa, ya quedó suelto por los supuestos desaparecidos y tal. Después la acción del Palacio de Justicia, sección militar, tuvo fallas y cosas, alguna invención de esas le pueden hacer. Entonces él prefiere quedarse lejos porque no confía nada. Qué dolor ver esto, cómo se invierten las cosas, cómo se volvió la justicia un truco. Sí, un momento. Y eso es grave. Eso es lo que acaba una democracia. Montaner, que lo entrevistó en la revista Visión hace poco, decía, es que hay 3 casos, pero hay comprensible Venezuela porque eso es una dictadura. Y ahora Nicaragua Con Ortega. Daniel Ortega va por el mismo camino. Allá no hay estabilidad, pero un país democrático, con buena imagen democrática, como Colombia, está con el mismo problema de la justicia de esos países. Una justicia torcida. Tenemos, tenemos una oportunidad grande como es la de que todavía existe un movimiento de oposición fuerte, que hay un grupo grande de congresistas que no le jalan al unanimismo y que obviamente le han hecho frente a esto y no se han dejado comprar de la famosa mermelada, porque esta justicia, o mejor dicho, esta democracia que nos quieren vender ahora es completamente negociada y negociada en La Habana. Ya en La Habana. No, yo veo muy incierto nuestro porvenir. Aún si ganan, no. Muy incierto. Porque Santos se ha ocupado simplemente de eso. Exacto. Todo gira alrededor del proceso de paz. Pero una cantidad de cosas. La salud, la educación, la justicia, el narcotráfico, todo eso. La salud le acabó en ese país. Aquí no hay cómo pasar una maluquera. Nada, y entonces de ahí que su favorabilidad es mínima, es Sí. muy poca. Y eso es una cosa muy diciente de lo que está quedando. Y luego que llegamos a la paz, supongamos que firma esta. Sí, llegamos a la paz, desactivan las armas, que sí, que las guardan, pero no que las entregan. No, no la entregan. Y aparte de eso, quedan dueños de sectores de concentración, dueños absolutos, que se van a volver estados suyos. Pero además, ¿qué va a pasar con el ELN y con las BACRIM y con el negocio de narcotráfico, que es una fuente de Eso sigue. delitos? Eso sigue y ha crecido la producción, están muy contentos, de modo que paz no va a haber. Inclusive guerrilleros de las FARC rasos se trasladan al ELN, toman el brazalete del ELN. ¿Sí? Entonces, es sino solamente cambiar de brazalete para darle continuidad a lo que ya tienen organizado. Sí, Y es el negocio de la guerra. sí, el negocio de la guerra. Y eso es una cosa terrible. De modo que paz, y en cambio, la posibilidad que tienen las FARC de llegar al poder parece increíble. No es que van a tener como candidato a Timochenko, No. claro que no, pero saben hacer las cosas hábilmente como lo han hecho en Venezuela.
se unen a una izquierda buscando la unidad de la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje populista siempre atrae mucho porque hay que, no sé qué, atender las necesidades de las clases marginales, no sé qué tal. Y cogen fuerza con un candidato que no inspira inquietudes frente a los otros candidatos que comienzan a desgastarse, porque el Centro Democrático comienza a tener problemas para tener un candidato Sí, con fuerza. porque ya existen hasta roces internos Sí, dentro del Centro Democrático sí, que van a obstaculizar esto como pasó en Venezuela. como pasa en Venezuela. Claro, Entonces hay esas cosas. También en el gobierno, pues, que el Partido Liberal va a tener un candidato, que la U va a tener otro candidato. que el Bueno, Cambio Radical va a tener otro el candidato. Cambio Radical otro candidato. Entonces se beneficia en toda la izquierda. Se beneficia de la Todo izquierda. eso que allá nos van a llevar. Allá van, allá vamos. Lo que de pasó aquí en mucho. Bogotá en su momento, Sí, cuando sí. se tuvo la oportunidad de tener el control Sí, de Bogotá sí, y ganó Petro. eso mismo puede Y pasar en el se país. redondearon los 12 años de fracasos, empezando por el señor Lucho Garzón, que se dedicó obviamente pues, a la fiesta, a la juerga, al trago, Samuel Moreno a robar y Petro a hacer lo que le daba la gana, porque Petro Sí. terminó haciendo lo que le daba la gana, Sí. que fue así. Y Bogotá se perdió. Bogotá se perdió. Bogotá está hecha nada. Nada. Y eso mismo puede ocurrir de pronto con el país. Y vamos, parece increíble que vamos por un camino parecido al de Venezuela, porque eso comienza con una política. El populismo es atractivo siempre, porque ofrece ¿Así? dádivas inmediatas, etcétera, etcétera. Es atractivo, pero termina siendo un fracaso colosal como pasó en Venezuela. Pero al principio tiene atracción. Yo le dije al doctor Álvaro Uribe, cuando sacó de candidato al doctor Santos, que no se equivoque. Yo tengo un documento donde Santos, en 1997, proponía un frente nacional con la guerrilla, firmado por él, con su mocha, con su mano izquierda. El presidente Uribe no puso cuidado. Mucha gente le dijo lo mismo. Inclusive Pacho Santos. Pacho Santos se lo dijo. La broma, Don Fabio es un Echeverri primo, también se lo dijo. claro. Y no pusieron cuidado, pues mire dónde nos tienen. Es que nos pusimos a jugar aquí, a comer queso azul y a tomar vino francés. Uno enseñado a comer morcilla y a comer chorizos y a comer plato montañero. Entonces esa vaina no funciona. Para que hablemos claro. Ella está en una situación de inflación, va a crecer, Claro. el desempleo va a crecer, y la deuda pública, bajan las exportaciones, como está viéndose, la inversión extranjera, pues La inseguridad jurídica es total. hay inseguridad, entonces no se atreven a venir como antes, ¿no? Entonces hay una situación grave, económica, mala. Entonces todo está dado para que la izquierda acceda. Por ejemplo, Porque la izquierda empobrece, claro, como lo decía Lenin. sí, claro. Esto se empobrece, se crea el caos, se desorganiza y accedemos. Sí. Ese es el juego. El juego, Porque- eso se lo inventó Lenin en su momento y le salió bien. Y es un fenómeno que ha abarcado muchos países de América Latina. Claro. El descontento con los partidos tradicionales, el Sí. descontento con la clase política. La corrupción. La corrupción, el clientelismo, toda esa cuestión. Claro. Entonces la gente busca un outsider y aparece un tipo carismático, abanderado de la clase Un populares. charlatán, y hágale. Pues sí, y como en Venezuela es imposible, pero si hay COPEI importante, Acción Democrática, son los dos partidos, ¿qué pasó? No. Me decían- Carlos Andrés Pérez les advirtió. Sí, sí. Decían, Y yo es no que sé por qué se reblandeció Rafael Caldera. es una falla tremenda. la de Caldera. Terrible. Y le dicen, no, miren los cerros, ahí está toda Claro. la gente pobre, esa gente ya está votando por otro, no quiere votar como antes por Acción Democrática. Recuerda, maestro, cuando César Gaviria llegó en compañía de Jimmy Carter a Venezuela como veedores de unas elecciones.
y le dieron el paz y salvo moral a Chávez para que hiciera lo que está haciendo. Sí. Es que hay que tener memoria. Sí. Y la historia a uno le enseña todo, le da lecciones. Sí. Como tampoco podemos desconocer que en cierto momento quien manejaba esto aquí era Pablo Escobar, Sí. quien hacía el Código Penal Sí. en el gobierno de Gaviria. Mm. Para que hablemos claro. Y ahora está repitiendo lo mismo. Ahora están haciendo, cambiando, renovando nuestra constitución desde Cuba en el gobierno de Santos. Si lo han dicho ellos, a mí me divirtió mucho la noticia que vi esta mañana, tal vez ayer o hoy, en el periódico, una declaración que estaba dando un dirigente de las FARC en La Habana, que decía, es que ahora somos socios. ¡Socios! No ¡Así so- lo dijo! No somos contrapartes, sino somos socios. ¿Qué tal? Pues entonces, ¿esto para dónde va? Sí. Por eso es tan importante este libro. Este libro es la historia, lo que está pasando en Colombia. Es escrito por un hombre que conoce a ciencia cierta la realidad política de este país. Cuando se sentó y escribieron en compañía de Carlos Alberto Montaner y Montaner Álvaro Vargas Llosa. y Álvaro Vargas Llosa, El manual del perfecto el manual idiota y luego perfecto nuevo idiota. no, y ahora, El y idiota. ahora terminamos en esto, gracias al forro de Sao Paulo, porque en eso quedamos. Sí. Por eso hemos invitado hoy aquí, a esta deliciosa barbería, a nuestro hombre que le habla tan claro a América y al mundo, que es el maestro de maestros, el mejor escritor de nuestro país, el mejor escritor político, don Plinio Apuleyo Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Muy querido, de verdad. Qué Muy honor. bien.